Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Con nuestra entrevista al ministro de Trabajo, como lo ha dicho Daniel Maurate. Señor ministro, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Para mí, en realidad, es un gran honor estar este día aquí. En momentos que celebramos los 60 años de RPP, y estaba recordando que la primera vez que vine a esta emisora es cuando yo tenía 19 años. Me dedicaba en esos tiempos al movimiento de arte popular, concretamente en Comas, y tuve el honor de haber sido convocado por los productores de ese tiempo, y estaba Miguel Humberto Aguirre a cargo de los programas. Y recuerdo también con mucho cariño, por supuesto, a Elizabeth Lindo, a Dora Garrido, a Betty Elías, que formaron en los 80, en el segundo lustro de los 80, el programa que se llama Nosotros las Reporteras, y donde también concurría, básicamente, no por temas políticos, no estaba tampoco en mi cabeza que iba a terminar metido en el temas políticos, eran momentos en los temas culturales, y por eso es que nosotros tenemos especial emoción, y por supuesto RPP es patrimonio del país, una emisora que uno escucha y sabe que eso es la verdad, que no hay sesgo, y que lo que escuchamos en RPP es garantía de que 100% es una noticia o una información verídica. Señor Mauro, te queríamos empezar la entrevista pidiéndole un breve comentario sobre lo que está ocurriendo en Israel. Más adelante en el programa, evidentemente, vamos a abordar el tema en amplio, pero me imagino que el gobierno tiene una posición. Sí, la posición ha sido expresada por Cancillería, saca un comunicado de rechazo absoluto al terrorismo, en este caso ejercido contra este país, contra Israel, los ciudadanos de Israel. La verdad que lo que hemos visto, de hecho que siempre las guerras son terribles, la actuación de los terroristas también es terrible, pero en esta oportunidad, quizás por las redes o porque todo el mundo puede filmar con el teléfono y con el celular, hemos visto desgarradas historias, imágenes. Yo he visto cómo un padre se ha tirado encima de su hijo, y una abuela encima de su nieta para protegerlo de las balas, ¿no? Previamente una conversación, el rostro de la niña, el rostro del niño. Yo tengo un hijo de 8 años también. Es la verdad desgarrador. Yo creo que no sé, hay que una reflexión también de ese lado del ser humano que puede causar tanto, pero tanto daño, y no tener alma, sentimiento, para causar tanto dolor a un pueblo como en este caso es el pueblo de Israel. De acuerdo. ¿No tiene más usted noticias sobre la situación de 2 peruanos aparentemente desaparecidos en Israel? Entre ellos un médico cuyo nombre se conoce, el doctor Levy. Del otro no sabemos todavía su identidad, pero se habla de 2 peruanos desaparecidos en Israel. Sí, hemos conocido también esa información. Estoy seguro que las autoridades peruanas están desplegando ya todo su esfuerzo para ubicarlo, y Dios quiera que los podamos encontrar sanos y vivos para satisfacción de sus familias y también de la comunidad peruana. Muy bien. De acuerdo. Bueno, otro tema importante sobre el que necesitamos su opinión, queríamos conocer su opinión, es el viaje de la presidenta Boluarte al Vaticano y a otros países en Europa. Hay muchas críticas en torno a los viajes de la presidenta porque se dice el país está en este momento atravesando por una serie de crisis. El tema de la inseguridad, por ejemplo, todas las semanas requiere de una toma de decisiones, y sin embargo la presidenta viaja. Sí. ¿Qué le responde a los críticos? Sí, hay que responderles de que si estamos como estamos es porque el Perú necesita combatir la pobreza extrema, y necesitamos en consecuencia mucha inversión. Es fundamental la inversión en nuestro país. La inversión el año pasado se ha contraído, y como todos sabemos, componente principal de la producción de un país es inversión privada. Sin inversión privada, solo con inversión pública es imposible desarrollar. Nosotros tenemos un PBI que está ahora luchando para que sea positivo,
Y el viaje concretamente de nuestra presidenta, en este caso, es para justamente reunirse con inversionistas de la República Federal de Alemania. ¿Hay una agenda? Hay prácticamente una actividad que es con la comunidad le llaman ellos el Día de América Latina. Ahí va a haber una reunión de empresarios, mayormente empresarios grandes de Alemania, donde la presidenta va a tener la oportunidad de hacer una exposición. También se va a reunir con el presidente, de manera que es una agenda interesante, y creo que lo que tenemos que hacer ahora todos en el país es vender el Perú. Vender el Perú de la mejor manera, hablar bien del Perú y también dar señales, muestras de que vivimos en un país pacífico, que vivimos en un país estable, y si no, tenemos que hacer un esfuerzo para que sea un país estable, para que sea un país estable jurídicamente, políticamente, y que venga la inversión privada, porque si no, Mávila, Fernando... La mejor manera de promocionar al país, sin embargo, es con el éxito y con los resultados. Con los resultados que hablen, por ejemplo, de un crecimiento económico fuerte, de instituciones sólidas, de reducción de la pobreza. El Perú, sin embargo, está exportando cifras que caramba, contradicen el resultado y la buena imagen que ha cosechado en las últimas décadas. Y se habla mucho de la inversión privada, pero realmente, por ejemplo, le pregunto, ¿el gabinete está alineado en esa creencia? ¿El ministro de Energía y Minas está convencido de ello? ¿El ministro de Educación, el ministro de Salud? ¿Todos consideran que el motor de la economía es la inversión privada? Sí, Mávila, es verdad que en los últimos años, en los últimos 7 años aproximadamente, hemos retrocedido mucho. La informalidad ha crecido. Estábamos por los 70, ahora estamos por los 25. La informalidad de jóvenes es peor. Los datos del empleo juvenil han retrocedido mucho. En el 2016, por ejemplo, terminaban el colegio 409.000 jóvenes aproximadamente, de los cuales 70% lograban ir a la educación superior, a universidad o institutos. Hoy día egresan de los colegios 460 más o menos, pero solo 108.000 van a la educación superior, universitaria o no universitaria, de manera que el capital humano, sobre todo los jóvenes, ha retrocedido mucho, y casi 340.000 jóvenes, Mávila, Fernando, que terminan el colegio al año, no van a ninguna clase de estudio, ni a institutos, ni a universidades. Y entonces eso, por supuesto, nos hace un capital poco productivo, y la inversión lo que busca de un país 2 cosas básicamente, Mávila. Dicen, voy a invertir en tu país si hay seguridad y si hay capital humano. Porque si voy a llevar capital humano de otros países... Seguridad, capital humano y estabilidad. Y yo le pediría que sigamos conversando de ese tema, pero debemos ir a la pausa. Son las 8:10. Conversando con el actual ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, quien acaba de volver de un viaje oficial a Costa Rica, en el curso de la cual tuvo naturalmente reuniones con su homólogo. Y yo quisiera saber qué es lo que ha aprendido usted sobre la formalización laboral, porque estamos ante un país latinoamericano, es cierto que pequeño como es Costa Rica, que tiene más o menos la mitad de informalidad laboral que nosotros. Ellos tienen menos de 40%, nosotros tenemos más de 75%. Sí. ¿Qué es lo que se puede aprender de la experiencia costarricense? Sí, yo creo que ellos incluso están mejor que el promedio de América Latina, que es casi 50% en informalidad. Yo creo que ellos han hecho algunas cosas muy buenas. Número 1, creo que las políticas públicas continuadas, o sea, no son un país cortoplacista. Yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Somos un país cortoplacista que iniciamos procesos, cortamos procesos, hemos tenido como 7 presidentes, o sea, eso ha sido terrible para el país, y eso es un tema. El otro tema es que, por ejemplo, aquí, el dato que he proporcionado hace rato, que son 340.000 jóvenes que no estudian nada, lo tendríamos que resolver con un instituto que forme técnicos, porque la demanda laboral es por técnicos. ¿Ellos qué han hecho? Han fortalecido el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, que se parece al SENA colombiano, con aporte de los empresarios. O sea, el diálogo nacional allá no solamente sirve para que los sindicalistas, para que el gremio sindical o los empleadores y trabajadores discutan problemas laborales, sino también para discutir cómo se desarrolla el país. El diálogo nacional es importante. Producto de este diálogo nacional es que la financiación de este INA es del aporte a la planilla de los empleadores.
Entonces los empleadores aportan 1.5, es como se financia de salud. Sí. Imagínense la plata que podemos conseguir. Esa plata, salud tiene mucho dinero, claro, no tanto, pero como para hacer institutos de educación superior técnica, porque el mercado laboral demanda para técnicos. Eso es lo que han hecho ellos. Entonces, y han apostado mucho al tema de capital humano, tanto que hoy día ellos están exportando productos médicos y están acercándose poco a poco al tema tecnológico. O sea, yo creo que es el camino que ha hecho Corea, ellos están siguiendo más o menos ese camino, y tenemos que mirar mucho este país porque ellos no tienen minería, por ejemplo. Han diversificado su producción y sin minería están creciendo. Su PBI va a ser del 3%. Ahora, en el Perú es inviable, o digamos, es difícil imaginar el crecimiento sin el aporte del sector minero. Sí. Son realidades completamente diferentes. Pero Fernando le decía una pregunta bastante concreta. ¿Qué política contra la informalidad va a impulsar el gobierno de la presidenta Boluarte? Mira, una de las razones, y las razones por que fui a Costa Rica, y le expliqué y despachamos con la presidenta, es justamente eso. Es la idea de que en el Perú podamos tener también un gran instituto nacional para formar técnicos. Es decir, espacios de educación para estos 340.000 jóvenes que terminan el colegio todos los años y no estudian nada. Entonces, eso nos hace un país poco productivo, un capital humano poco productivo. Y necesitamos trabajar mucho en la productividad. Ministro, permítame una interrupción. El punto está claro. Usted habla del sector de educación, de la empleabilidad, pero hoy por hoy, formar un instituto toma tiempo. Tener una primera promoción egresada de ese instituto, más tiempo. Hoy por hoy, con un sector informal que crece, ¿qué política se va a adoptar hoy para empezar a formalizar a los informales? Gracias, Mávila, por la pregunta. No podemos resolver el problema de informalidad en corto plazo. Yo lo entiendo, pero denos una medida. Mire, las medidas que tengamos que hacer hoy día tienen que ser pensadas justamente en el mediano y largo plazo. La informalidad y la productividad del país no se van a ver en el corto plazo. El error de los peruanos es que justamente queremos hacer todo en el corto plazo para tener productos y mostrar a los medios que hemos hecho algo. Y no planificamos el Perú en el mediano y largo plazo. Y para que no aumente. Y lo que tenemos que hacer para combatir la informalidad es crear más empleo formal. ¿Cómo se crea más empleo formal? No hay otra receta, es con inversión. La única manera de que nuestra formalidad crezca, es que los espacios laborales crezcan, es que las unidades productivas, que son las empresas, crezcan y se multipliquen. Y eso solo va a ser posible si exportamos. Y eso va a ser solo posible con inversión privada. Y en consecuencia, es obligación de todos los peruanos, sin excepción, que hagamos nuestro máximo esfuerzo para vender bien el Perú y que venga la inversión privada, porque es la única manera de combatir la informalidad. Parte de esa imagen es poder entrar a la OCDE. Y en ese sentido Costa Rica tiene mucho que enseñarnos porque ha venido llevando a cabo con éxito su proceso de adhesión. ¿Qué es lo que ha sacado en claro usted que nos debe enseñar Costa Rica a un país como el nuestro, que naturalmente tiene mucho peores indicadores en materia de corrupción, mucho peores indicadores en materia de transparencia y eficiencia de las instituciones del Estado y, como decía Mávila, de seguridad jurídica? ¿Qué confianza se puede tener en un país que está dando muestras de la inestabilidad política en la que nos hemos empecinado durante los últimos años? Sí, bueno, quizás lo que esté pasando en Costa Rica es que en estos últimos años, este esfuerzo que han hecho para ingresar a OCDE le ha dado dos cosas y que esperemos que nos dé a nosotros también. Es que la etapa previa es como una radiografía del país. Es como cuando usted se va a su chequeo preventivo y tiene que verle el corazón, el hígado, es decir, todo, la salud humana. Igual es el previo al OCDE. OCDE te exige el chequeo de todo, de tu informalidad, de pobreza, de tu sistema, el tema judicial, tema legislativo. Es decir, es un chequeo absoluto y en eso estamos nosotros sufriendo porque tenemos que levantar una serie de observaciones y todo lo demás. Eso es lo que ha hecho Costa Rica. Pero ¿cuál es la ventaja después de pasar todo eso? Es como que tienes después las recetas. Es decir, las buenas prácticas de los países desarrollados los tienes a disposición. Entonces, vamos a mirarlo de dos maneras. En la primera fase de ingreso es
chequeo completo, radiografía, diagnóstico absoluto del país y luego las recetas que tú lo puedes compartir de los demás países que han alcanzado desarrollo para implementarlos en tu país. Eso es la gran ventaja, eso es lo que ha hecho Costa Rica y eso es lo que estamos haciendo los peruanos. Ministro, rápidamente, los trabajadores de salud están anunciando una huelga indefinida para el 10 de este mes a nivel nacional. Palabras al respecto, por favor. Invocar a los trabajadores de salud y en general a todos los trabajadores en el Perú no renunciar al diálogo, apostar por el diálogo, al entendimiento. Creo que el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos, entiendo que salud también, para poder satisfacer las demandas laborales. Y creo que no es momento para la paralización de ningún sector del país. Necesitamos, sobre todo en el tema de salud, cautelar la salud de los peruanos, que ya es bastante demandante. Y si hay una paralización en este sector, obviamente va a perjudicar seguramente a muchas familias. Pero lo que hablamos hace rato, necesitamos en este momento, más que nunca, estabilidad, seguridad jurídica, paz para vender a nuestro país, porque es la única manera de lograr inversión y eliminar pobreza y pobreza extrema, informalidad, porque la informalidad es un cáncer, porque la informalidad tiene dos problemas. Uno es que muy pocos aportan, o sea que de cada 10 solamente 2 o 3 aportan, es decir, y sin embargo 7 de cada 10 demandan servicios. Y eso, ojalá que algún día podamos superarlo. Hay una queja específica que tiene que ver con el no pago de la CTS. De la CTS en trabajadores que ya cumplen su ciclo y que llegan a los 70 años. Sí. ¿Será posible que Salud, que recordémoslo, está bajo su autoridad como ministro de Trabajo, sí, no pague la CTS que corresponden a los trabajadores que se jubilan? Estamos mirando con atención en salud, seguramente habrá algunas medidas ahí, pero lo que sí invocamos también desde aquí a los funcionarios es hacer su máximo esfuerzo para atender de la mejor manera a los trabajadores y cumplir los compromisos, porque lo que genera a veces malestar en los trabajadores es que se genera compromisos y luego no se les cumpla. Entonces, el máximo esfuerzo para cumplir los compromisos con los trabajadores y de esa manera lograr una paz social en este sector tan importante donde dependen muchas personas, la salud de muchas personas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado.